saludo cordial desde la plataforma de Zoom de nuestra sociedad departamental y invitarlos a que a partir de este momento eh, mantengamos nuestros celulares y nuestros micrófonos, así como nuestras cámaras apagados. El día de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Luis Alberto Tafur Betancur. Él es anestesiólogo de la Clínica DESA de Cali, es fundador de la plataforma de educación Seganest, Seguridad y Anestesia, y un gran académico en el área de anestesiología. Recordarles a todos que estas conferencias quedan grabadas y quedan disponibles para los siguientes meses en la plataforma de SARVAC, www.sarvac.org. Bienvenido, doctor Tafur, y adelante con su conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches al doctor Ariza, gracias por la introducción. Agradecerle a la sociedad por invitarme a participar en este ciclo de charlas que hacen. Y a ustedes por estar a esta hora, así que es una hora difícil. Muchos están haciendo turnos o otros apenas están llegando a la casa. Pero vamos a tratar de condensar y hacer como lo más, digamos así, práctica ese tema que sé que a veces es un poquito tedioso. Para arrancar, quisiera que nosotros pudiéramos responder esta pregunta y es, ¿podemos saber desde el punto de vista cuantitativo qué tan necesario es un paraclínico? No porque una guía nos diga, ni porque salieron las últimas guías de la ASA, ni porque en nuestra institución ya tienen protocolizado cómo se piden los exámenes, sino que si yo puedo en el consultorio poder saber si esta prueba me sirve o no me sirve desde el punto de vista cuantitativo, no cualitativo. Esto me hace acordar esta conferencia cuando yo era R2, que una vez le iba a dar anestesia a un residente de ortopedia R4. Entonces, ¿cómo quita esto de acá? Entonces resulta que el residente LR4 me decía que íbamos a ver el paciente y me dijo, no, yo no le pido valoración preanestésica, porque yo he notado que cuando yo le pido valoración preanestésica a los pacientes, él, entonces él me decía y argumentaba que cuando le pedía la valoración preanestésica a los pacientes, él notaba que los pacientes se complicaban más, que no tenían como el mismo resultado cuando pasaban directamente al quirófano. Entonces, obviamente, en ese entonces uno académico y tratando de seguir los protocolos, uno decía, pero ¿cómo así que este muchacho va a decir esas cosas? Y decía yo, esa bestialidad, ¿cómo decir que si usted no pide que si usted cuando pide la valoración preanestésica el paciente se le complica más? Entonces, acontece que eso realmente me llamó mucho la atención en ese tiempo y esa historia me quedó grabada, pero muchos años después me vine a dar cuenta que posiblemente esa percepción subjetiva que tenía el residente posiblemente podía tener algo de cierto. ¿Qué podemos decir nosotros? Que en el mundo se hacen aproximadamente 300 millones de cirugías cada año y se estima que todavía faltan otras 150 millones de cirugías para alcanzar el equilibrio y satisfacer, digamos así, las necesidades oportunas de los requerimientos de la población y no vulnerar su parte de salud. Entonces, eso es lo que se hace a nivel mundial. Pero cuando un paciente llega a cirugía, todos desconocemos que el paciente tuvo que haber pasado muchos pasos o haber pasado muchas dificultades para llegar a ese quirófano y a veces los desconocemos. Entonces, este es el modelo de las 3 demoras, donde postula que cuando el paciente llega a su sala de cirugía, el paciente le han pasado muchas cosas que a veces nosotros no sabemos. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una sintomatología y él toma la decisión de ir donde el médico, esa es la primera demora. Entre sentir algo y llegar donde el médico, esa es la primera demora. Entre tomar la decisión de ir al quirófano y tomar la decisión de ir al centro médico e ir al centro médico es otra demora porque él tiene que desplazarse de alguna u otra forma para llegar a esa parte, ¿correcto? Y
cuando llega al centro médico necesariamente no que lo van a atender de una vez. Él tiene que llegar a la sala de espera y en esa sala de espera pues hacer el triage para que lo atiendan. Entonces, en ese modelo de tres demoras, son muy importantes porque además de que él toma ese tiempo en llegar, cuando llegan al centro médico o al centro de referencia, muy poquitos, casi que únicamente entre el 50 y el 70% llegan a centros, digamos así, bien referenciados. El otro 40% llegan a centros que no, digamos así, que le faltan procesos y que suman más a los posibles eventos que pueda llegar este paciente o a los desenlaces no tan favorables que pueda llegar a tener. Entonces vemos todas las etapas que pasa el paciente para llegar al quirófano. Y, y ya se ha estudiado que ese modelo de tres demoras, estos son pacientes en pacientes de cirugía de cadera, cuando llegaron a la decisión en la decisión del cirujano entre decir que se opera y llegar a cirugía, cuando la decisión fue menos de 48 horas, le fue mejor a esos pacientes. Cuando se demoró más en operar ese paciente, entonces vimos que la mortalidad fue mayor. Entonces, la demora en tomar la decisión de operar a este paciente es contundente en cuanto a la mortalidad. Y eso que estamos viendo únicamente aquí, el ámbito intrahospitalario. No vemos todo lo que le pasa al paciente antes de que llegue a cirugía. Entonces, a veces, si uno retrocede lo que decía el R4 desde el punto de vista subjetivo, vemos que posiblemente pueda tener razón, ¿cierto? Cuando nosotros en un hospital llega un paciente con una fractura de cadera y le piden la interconsulta con el anestesiólogo, de acá que vaya el anestesiólogo, lo valore, le pida a los paraclínicos, volvamos a ver los paraclínicos, tengamos los resultados, llamemos al internista, son tiempos que van pasando y esos tiempos que van pasando van aportando a la mortalidad de este paciente. Entonces, ¿cuántas de las cosas que nosotros hacemos a veces o nuestro grano de arena, porque obviamente que es un conjunto de personas que atienden a este paciente, nosotros contribuimos también a que posiblemente esa demora del paciente pueda ser mayor y esto contribuya a que el desenlace no sea tan favorable de ese paciente? Entonces, si nosotros vemos desde el punto de vista de lo que nosotros pedimos como anestesiólogos y que posiblemente pueda llegar a retardar la atención de ese paciente, uno de esos factores están los paraclínicos que nosotros solicitamos. Y entonces, ¿qué tan pertinente a veces son los paraclínicos que nosotros tomamos? Por ejemplo, nosotros vemos un paciente que llega con una fractura de radio y el ortopedista le pide una evaluación por el anestesiólogo y cuando uno va a ver el paciente de 45 años no tiene ningún antecedente, no tiene ningún factor de riesgo y obviamente no estoy diciendo que no se va a hacer la valoración preanestésica, sino que así como hacen con el paciente de 43 años que posiblemente no tiene nada, posiblemente el paciente de 65 años tampoco tiene nada y entonces posiblemente no amerita la demora de llevarlo a cirugía o al menos tener un protocolo de no pedirle tantas cosas a este paciente y evitarse ese tiempo de atención. Entonces, por ejemplo, en este estudio que hicieron, publicado en esta revista, vemos que el 73% de los exámenes, por ejemplo, de los hemogramas que se habían solicitado, este es del paciente ambulatorio, no estaban justificados. El 73% de lo que pidió no tenía razón para haberse pedido ese examen, no estaban indicados. En cuanto al panel, por ejemplo, de creatinina o otros paraclínicos, el 70% tampoco tenía ninguna indicación. Y el 49% en las pruebas de coagulación tampoco tenía ninguna indicación. Entonces vemos cómo los paraclínicos, estos son pacientes ambulatorios. Imagina un paciente ambulatorio, por ejemplo, que viene de pueblo tapado, llega para que le hagan la evaluación preanestésica, usted no le encuentra el hemograma porque usted consideró que necesitaba el hemograma y entonces devuélvase otra vez para que le tomen el hemograma y el paciente otra vez para la clínica. Entonces esos son tiempos de demora y esos tiempos de demora, como ya vimos en el modelo de las tres demoras, son contundentes en cuanto al pronóstico de mortalidad del paciente. Esa es una revisión sistemática que se hizo sobre el sobreuso de pruebas diagnósticas en todo el hospital. ¿Y qué se encontró? Se encontró que los test preoperatorios y los test de imágenes diagnósticas eran las pruebas con el menor valor diagnóstico. ¿Qué es el menor valor diagnóstico? Que usted la pide y realmente no tiene
un valor contundente en el momento de tomar una decisión o tomar o cambiar la conducta de ese paciente. Entonces vemos cómo en el área preoperatoria eh, yo- hay muchos exámenes que a veces se piden y realmente no tienen como mayor relevancia. Miremos este estudio con 8.015 pruebas que se hicieron. 8.015 pruebas. De las 8.015 pruebas que se hicieron, el 4.4% tenían alguna alteración. El 4.4% tenían alguna alteración. Y de estas pruebas que salieron anormales, el médico solamente con la clínica pudo detectar, ya sabía que esa prueba iba a ser alterada en el 4.1% de los pacientes. Quiere decir que en el 90% de las veces ella intuía, ya tenía la percepción, ya tenía la sospecha de que esa prueba iba a salir alterada. ¿Listo? Y de esas pruebas que se dieron alteradas, del 4.4 que se van alteradas, solamente el 0.43 ameritaron alguna intervención. Las otras no recibieron ninguna intervención. Y en el seguimiento a las complicaciones entre los pacientes que llegaron con alguna prueba alterada versus los pacientes que llegaron con una prueba normal, creo que acontece que las complicaciones no mostraron mayor significancia estadística. Si lo vamos, si lo vamos desde el punto de vista económico, la inversión que hizo la institución para detectar estas pruebas anormales fue únicamente del 7%. Pesos que se invirtieron, 93 lo dedicaron para pruebas normales y únicamente 7% para pruebas anormales. Entonces, prácticamente podemos decir, entre comillas, que el 93% se perdió, que el 93% se perdió esa plata. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no pidamos exámenes? No, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que lo que se ve aquí, que ya el médico, de una u otra forma, él ya intuía que esa prueba le iba a salir alterada. Entonces, ¿qué es lo que se dice? No estamos diciendo que no se pidan pruebas, sino que agudizar el ojo clínico, agudizar nuestra sospecha clínica para nosotros poder enfocar la población a la cual le vamos a pedir realmente el paraclínico que nosotros vamos a necesitar. ¿Listo? Bueno, pero ¿cómo puedo saber si el paraclínico que voy a formular tiene valor diagnóstico o no? Esa es una pregunta que todos nos hacemos desde el punto de vista del cirujano, anestesiólogo, internista, todo el mundo. Entonces, aquí hay algo que nosotros, para eso nos educaron y para eso nosotros fuimos a la universidad y para eso le gastamos 6, 7 años en el pregrado. ¿Y qué es? Si usted, por ejemplo, está trabajando y le llega un paciente con cefalea a un hospital de tercer nivel, ¿correcto? Usted inmediatamente piensa que ese paciente tiene algo grave. Pero si usted está trabajando en un centro de salud, listo, de primer nivel, y le llega un paciente con cefalea, pues lo más probable es que usted no piense que el paciente tenga nada grave. ¿Cuál fue la diferencia entre llegar a un primer nivel y llegar a un tercer nivel? Que en el tercer nivel, obviamente, hay más prevalencia de patologías graves. ¿Correcto? Entonces, usted cuando llega a un sitio donde hay mucha prevalencia, obviamente su cerebro automáticamente activa toda la parte diagnóstica y dice, posiblemente este paciente puede tener algo grave. ¿Listo? Y cuando está en el primer nivel, dice, no, posiblemente este paciente no puede tener algo grave. Y posiblemente todos pensamos así, pero en la práctica no utilizamos este concepto de saber, por ejemplo, ubicados en el contexto que realmente puede llegar a tener el paciente. Entonces, esta es la idea que yo les quiero vender hoy. Cuando ustedes vayan a enviar un paraclínico en anestesia, ya sea para monitoría o para un diagnóstico, ustedes tienen que pensar que el paraclínico, esto es como funciona como el yin y el yang. El yin es la clínica y el paraclínico es el yang. ¿Listo? Entonces, según esa teoría del yin y el yang, son dos cosas opuestas que son complementarias, están interconectadas y la una depende de la otra. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo mandar un paraclínico sin tener nada en la cabeza, sin tener con qué unirlo.
yo necesito tener con qué unir ese paraclínico. ¿Y cómo lo uno? Con la clínica. Y cuando yo uno el paraclínico con la clínica, ya tengo un panorama, ya tengo una visión mejor de lo que puede llegar a tener el paciente. Yo pedir un paraclínico sin tener nada en la cabeza, sin tener una sospecha clínica, sin intuir nada, sin planificar nada, es una ficha suelta. Es una ficha suelta que lo único que va a generar es confusión, retardo, demoras y obviamente pues los costos que esto puede llegar a implicar en el sistema de salud. Entonces la idea es, esto funciona así. El paraclínico y la clínica son dos cosas opuestas, son complementarias, están interconectadas y su existencia depende una de la otra. Así es como nosotros debemos de ver los paraclínicos. ¿Listo? Unidos siempre a la clínica. Entonces, si nosotros quisiéramos volver esto ya números para nosotros comenzar a medir lo que nosotros queremos desde el punto de vista, digamos así, matemático o algo muy sencillo, desde el punto de vista matemático o algo práctico, podemos decir que lo que yo sospecho desde la parte clínica, mi examen físico, la prevalencia, la anamnesis, cuando llega mi paciente, a eso yo le puedo llamar la probabilidad, ¿cierto? Pretest, que es lo que tiene el paciente. Por ejemplo, si llega una persona al consultorio, ¿cuál es la probabilidad que esté embarazada? ¿Cuál es la probabilidad que tenga una alteración en las pruebas de coagulación? ¿Cuál es la probabilidad que tenga una alteración en su uroanálisis? ¿Cuál es la probabilidad mía como clínico? ¿Y eso de qué depende? De los años de experiencia, de qué tan académico haya sido yo, de cómo interrogo a mi paciente, de cómo lo examino. Entonces, esta probabilidad pretest nace de eso, de yo interrogar a mi paciente, preguntarle a mi paciente esto. ¿Listo? Y si nosotros quisiéramos cuantificar o unir esta parte de nuestro paraclínico en un número para que nos pueda llegar a servir, entonces nosotros todos sabemos que todas las pruebas, absolutamente todas las pruebas tienen sensibilidad y especificidad, todas. Entonces esa sensibilidad y especificidad la podemos traducir en lo que nosotros llamamos el LR o el IQ radio. ¿Listo? Entonces es un solo número muy sencillo que es hoy en día, ahora les muestro que es una calculadora la que lo hace. Entonces tenemos esta parte paraclínica que podemos condensar en el LR y esta parte clínica que la podemos condensar en la evaluación pretest. Inclusive, por ejemplo, la parte del test puede ser hasta un examen físico. Por ejemplo, clínicamente un paciente llega con un dolor abdominal. Yo le hago una maniobra de Blomberg. La maniobra de Blomberg tiene una sensibilidad, una especificidad. Entonces, yo uno esa maniobra de Blomberg con la clínica y entonces tengo una visión o un panorama mejor de lo que tiene el paciente. Mi paciente tiene por ejemplo, tiene una menorrea, tiene náusea, tiene vómito, está en mi valoración pretest, probabilidad que esté embarazada, listo, entonces le pido una prueba de embarazo. Esa prueba de embarazo tiene una sensibilidad y una especificidad y eso me lo vuelve un solo número que es el LR. Entonces yo vuelvo mi paraclínico lo vuelvo un solo número que es el LR y mi clínica la vuelvo una sola variable numérica que es la probabilidad de que el paciente tenga algo de lo que yo pienso. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no tengo nada pensado, no tengo ninguna probabilidad, no tengo por qué mandar nada, porque no estoy pensando en absolutamente nada. ¿Listo? Entonces así quiero que lo vean. Entonces, el paraclínico y la parte clínica son dos pruebas opuestas que se complementan, están interconectadas y su existencia depende una de la otra. Entonces, cuando usted vaya a mandar un paraclínico, siempre debe pensar qué tiene este paciente desde el punto de vista de probabilidad. Conocido también como el IQ radio, la razón de verosimilitud es el resultado de los pacientes con la enfermedad en cuestión versus la posibilidad de su resultado en pacientes sin la patología. Bueno, realmente esto esa es la definición como para que la tengan clara. Lo más importante es que el IQ radio, el LR, nace de esta ecuación. Nace de la sensibilidad y uno me la especificidad. Todas las pruebas, todas, absolutamente todas tienen sensibilidad y especificidad, todas. ¿Listo? Simplemente buscar sensibilidad del hemograma, de la hemoglobina, sensibilidad del uroanálisis, sensibilidad de, y todas tienen absolutamente esto. Entonces, obviamente, esto uno no se va a poner a calcularlo. ¿Listo? Pero ya saben que el LR sale de ahí. Entonces, uno no tiene necesidad de calcularlo, ya hay calculadoras que lo hacen.
Entonces, por ejemplo, usted calcula, le coloca la sensibilidad, es una calculadora en internet, es una calculadora en internet, usted coloca la sensibilidad, la especificidad, y automáticamente le calcula esa parte. También la calculadora le puede decir, bueno, ¿cuál es su probabilidad como médico de que el paciente tenga algo? Que es la probabilidad pretest. Dice, no, es como un 10%, 5%, 20%. Entonces le coloca la sensibilidad del examen y la especificidad del examen y la calculadora le arroja, la probabilidad de que el paciente tenga algo realmente. ¿Qué quiere decir eso? Que el test positivo no quiere decir que el paciente tenga la patología. ¿Listo? Eso ya todo mundo lo sabe. Pero entonces, si ese test positivo no quiere decir que el paciente tenga la patología, ¿cuál es la probabilidad de que si ese test positivo le sale positivo, si el test positivo sale positivo, cuál es la probabilidad de que el paciente la tenga? Aquí, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que, por ejemplo, una probabilidad del paciente llega a un dolor abdominal, un ejemplo. La probabilidad que el paciente tenga un cálculo renal, te digo, no, pues 10% porque no tiene ningún otro síntoma, solamente 10%, listo, 10%. Y aquí vemos 10%. Y aquí vemos este se volvió, sí, listo, 10%. Y nosotros vemos la sensibilidad especificidad. Entonces el examen le va a decir, vea, la probabilidad que ese paciente realmente tenga un cálculo renal es del 33%. La probabilidad que ese paciente tenga una patología determinada es de tanto por ciento. Entonces, el que la prueba le salga positiva no quiere decir que el paciente tenga la enfermedad. ¿Listo? Y para yo poderle interpretar bien necesito mi clínica, que yo la puedo medir con la probabilidad pretest y el likelihood radio que fácilmente se puede calcular con estas calculadoras que hoy en día existen en el mercado. En el mercado no, están gratis en internet. Listo, muy bien. Tengo que terminar. No cambiar. Ya. Es una tarea que hizo el doctor, para aquí está el nombre, venga, le coloco esto por acá. El doctor José Miguel Quintero de la Universidad Surcolombiana, donde él se hizo la tarea de ver la sensibilidad y especificidad de las pruebas que nosotros pedimos en la valoración preanestésica. ¿Listo? Aquí colocamos la prevalencia, porque realmente cuando el paciente llega a la valoración preanestésica no tiene síntomas, simplemente será la prevalencia de la enfermedad en la población general. Entonces vemos realmente aquí, él colocó la sensibilidad especificidad del hemograma, le da las plaquetas y calculó el LR positivo y el LR negativo, que es muy fácil hacerlo. Entonces, miremos este ejemplo de cómo nosotros lo podríamos hacer de una forma práctica en la consulta, en el hospital, en cualquier parte. Por ejemplo, nosotros pedimos un hemograma para nosotros conocer la hemoglobina de un paciente en la evaluación preanestésica, ¿cierto? Nosotros podemos pedir el hemograma por dos cosas. Que primero que todo, no sé por qué pedimos todo el hemograma, porque pues, obviamente leucocitos no lo necesitamos, no necesitamos los neutrófilos, ni los natural que no necesitamos es la hemoglobina únicamente para nosotros ver cómo está. Entonces nosotros podemos pensar que el paciente está anémico, allá nosotros estamos ya pensando en un diagnóstico, o simplemente nosotros pedimos la hemoglobina es porque nosotros pensamos que esta cirugía va a sangrar y si esta cirugía va a sangrar necesitamos estimar las pruebas, el sangrado permitido y nosotros saber si lo reservamos o no. Listo, entonces nosotros en este caso estaríamos pidiendo la hemoglobina para una monitoría. Pero en este caso supongamos que nosotros pensamos que el paciente tiene una anemia. Entonces, si el paciente, nosotros le pedimos un hemograma, entonces vemos que la sensibilidad del hemograma para detectar una anemia es del 81% y una especificidad del 75%. Si nosotros ingresamos es una calculadora, el LR nos da 324 y el LR negativo 0.25. ¿Cómo utilizamos esto? Este es el nomograma de Fagan, ¿listo? Que hace lo que hace la calculadora que les mostré anteriormente. Entonces, la probabilidad pretest es mi GIN, es lo que el paciente tiene, lo que yo sospecho, lo que yo como clínico veo,
el ojo clínico, todo. O sea, ¿qué es lo que yo pienso que el paciente tiene? Y el LR es la sensibilidad y especificidad de la prueba condensada en un solo valor. ¿Listo? Que ahí está la ecuación. Entonces, volvemos a lo mismo. Mire, son dos cosas opuestas que son complementarias, están interconectadas y su existencia depende una de la otra. O sea, yo no puedo mandar un examen sin tener nada en la cabeza, porque pues obviamente vamos a estar perdidos. Este examen va a quedar como una pieza suelta, va a quedar flotando una ficha suelta y lo único que va a generar es confusión. Yo siempre voy a pensar en algo. Entonces hagamos el ejercicio. Supongamos que el paciente llega a la consulta y el paciente es un paciente que corre, listo, un paciente sano, tiene 45 años, corre, no tiene ningún problema y yo le pido una hemoglobina. Entonces, la probabilidad que ese paciente esté anémico es muy bajita, menos del 5%. Y eso que por prevalencia en la población general, pero obviamente ese paciente siendo deportista es muy bajita. Si yo a este paciente, si yo a este paciente le pido el examen y me sale que el paciente es anémico, ¿listo? Entonces yo corro la probabilidad clínica mía, que es muy bajita, ese paciente tiene menos de 5% de ser anémico, y lo cruzo en el pedacito donde me da el LR de 3.24 positivo, que es aquí, más o menos 4, ¿sí? Entonces, cuando el paciente llega y yo le pido el hemoglobina y el paciente sale anémico, la probabilidad que el paciente realmente sea anémico es menos del 20%. ¿Listo? Teniendo usted el hemograma donde le dice que la hemoglobina está por debajo de 12, que la hemoglobina está por debajo de 10. La probabilidad real que ese paciente esté anémico es únicamente el 20%. Entonces, no quiere decir que si la prueba le sale positiva, el paciente tenga la patología. Y mire que aquí se ve claramente cómo funciona. Entonces, si el paciente tiene baja probabilidad de ser anémico, según el LR del examen, que sale la sensible especificidad, que todos los exámenes lo tienen, la probabilidad de ser anémico realmente es del 15%. ¿Usted qué hace cuando le sale una hemoglobina de 10 al paciente? Y el paciente es deportista y el paciente no tiene ningún factor de riesgo. Pues nada, ponerlo a voltear y otra vez a repetir el examen. Y hay un fenómeno que se llama tendencia a la media, donde usted otra vez le pide el examen y lo más probable es que le salga normal. Entonces, eso es tiempo que pierde el paciente porque usted ya tuvo un resultado anormal y obviamente ya legalmente usted ya tiene que consignarle eso y tomar una conducta. Pero si el paciente tiene una clínica dudosa, que usted ya sospecha que el paciente posiblemente puede tener anemia, que el paciente, por ejemplo, sí está como sangrando, una persona que no, que tiene un problema de sangrado, por ejemplo, menstrual, dice no, y que se siente cansado, bueno, posiblemente tiene una anemia. Entonces, si ya este paciente tiene una probabilidad clínica, volvemos a lo mismo, mi Jim, una probabilidad clínica de que el paciente tenga una anemia y yo le hago el hemograma y me sale que esa anemia, la probabilidad que tenga anemia realmente es del 80%, ni siquiera llega al 100%, ¿cierto? Porque la incertidumbre en medicina siempre va a existir la incertidumbre en medicina. Entonces vemos que aún así teniendo una sospecha y el examen positivo, la probabilidad de ser anémico es del paciente es del 80%. Y obviamente cuando ya la abuelita lo manda donde el médico, porque ya todo el mundo sabe que es anémico porque tiene mucho sueño, está pálido, la conjuntiva es pálida, todo está apunta que es una anemia y usted tiene una probabilidad alta de ser anémico, por ejemplo, ya más del 75-90%, mire cómo pasa del 90 al 97%, prácticamente que tampoco le sirve el examen. ¿Qué le estoy diciendo yo? Que un examen cuando usted no tiene nada en la cabeza, no le va a servir para nada. Y cuando usted ya tiene una sospecha muy alta en la cabeza, ya toma una conducta porque posiblemente el paciente la va a necesitar. Cuando uno toma una conducta estadísticamente, cuando la probabilidad post-test, cuando esto de aquí es mayor del 75%. Cuando yo tengo más del 75% una probabilidad post-test, yo ya puedo decir que el paciente tiene una probabilidad de tener la patología o hacer una prueba, una prueba ya confirmatoria. Miremos el tiempo, el PT, que pedimos todos los días en preanestesia. Entonces, obviamente, si yo le pido el PT al paciente como rutina
es diferente a si yo le pido el peteo y los tiempos de coagulación a un paciente que yo sé que esa cirugía me va a sangrar, que va a haber un recambio grande de líquidos, y obviamente yo necesito unos parámetros iniciales con que voy a ingresar a este paciente a mi quirófano. Listo, eso es diferente. Pero si yo lo tomo de rutina a todo mundo sin un norte, entonces miremos el ejercicio. La sensibilidad del PT es del 81 y la especificidad del 98. Si el paciente, por ejemplo, tiene un LR, el LR es de 40. Si, por ejemplo, el paciente, aquí le coloqué muy alto, 5%, pero la probabilidad que un paciente, por ejemplo, que no tenga ni petequia, ni sangrado, ni tomando ningún anticoagulante, que no tenga absolutamente nada, eso es como el 2%. Si yo lo cruzo con el LR, aún regalándole el 5%, no me llega al 75%, me llega únicamente al 60%. Me quedo en una zona que se llama una zona gris, una zona de duda. Entonces ahí no voy a aclarar ningún diagnóstico. Y aún así, si yo lo bajo al 0.2%, al 0.1%, esa probabilidad me llega al 0.3, al 33% de que el paciente realmente tenga una patología. ¿Listo? Entonces vemos lo mismo. La probabilidad pretest es mi clínica, lo que yo sospecho, lo que yo intuyo, lo que yo pienso que el paciente puede llegar a tener. El LR es la prueba que es un solo número que condensa la sensibilidad y especificidad y es fácilmente, en cualquier calculadora lo hacen y lo tienen esa tablita. Pero volvemos lo mismo. Entonces, son dos pruebas opuestas que son complementarias, están interconectadas y su existencia depende de una de la otra. Yo no puedo enviar un paraclínico sin tener nada aquí en la cabeza. Yo no puedo llegar y sentarme y decir, mándele hemograma, PT, PTT, parcial de orina, sin nada en la cabeza, porque no, porque lo que yo estoy haciendo son tirando fichas sueltas como disparos al aire y el problema es si el resultado sale positivo, entonces lo que va a generar es confusión, lo que va a generar son retrasos, lo que va a generar es aumento de los costos y las demoras en la atención, que ya vimos que las demoras en la atención están asociadas con el pronóstico de la patología del paciente. ¿Listo? Miremos una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo tiene la sensibilidad del 73 y una especificidad del 80. ¿Listo? Sí, lo mismo. Entonces, esta es mi probabilidad clínica. Mi probabilidad pretest es lo que yo pienso, para lo que me enseñaron, para lo que me educaron. Yo digo, bueno, la probabilidad que tenga eso. ¿De dónde sale esto? De la clínica, de la observación, de lo que yo pienso. Hay cosas que están muy bien establecidas en probabilidad pretest. Por ejemplo, los cirujanos tienen esto bien establecido en el dolor abdominal para apendicitis. Ellos ya saben, por ejemplo, cada signo que tiene el paciente, cuánto le va sumando a esta probabilidad pretest. Entonces llega en un momento dado en que ellos dicen, no, tiene más del 75%, pues ya, ¿para qué le pido más cosas si ya tengo el diagnóstico? Entonces miremos esta prueba de esfuerzo, este paciente que clínicamente llega y lo mismo, un paciente que por ejemplo monta bicicleta. Aquí le estoy regalando mucho, le estoy regalando al 5, pero eso debe ser menos de 2. Aún así regalando la probabilidad que el paciente tenga el 5% que tenga algo coronario, y si lo cruzamos con el LR que da aquí 3.7, que es este numerito que está aquí, la probabilidad que ese paciente realmente tenga alguna enfermedad cardíaca de origen isquémico solamente es del 30%. Te imaginas un paciente que usted llega y usted olímpicamente le pide una prueba de esfuerzo porque usted intuye, pero de una forma subjetiva no lo examina el paciente, no le pregunta bien, y usted le pide una prueba de esfuerzo y eso le sale positivo, entonces ¿dónde tiene ese paciente? Donde un cardiólogo, entonces si le ecoestrés o un cateterismo, entonces todo se le comienza a complicar a este paciente simplemente por una mala decisión desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque pedí un paraclínico sin tener en cuenta mi prueba. ¿Listo? En cambio, si el paciente ya tiene una sospecha, por ejemplo, que sospecha que tiene una enfermedad isquémica, hipertenso, diabético, con algún dolor torácico, que se ahoga, bueno, algo que me sospecha a mí, y yo le pido la prueba de esfuerzo, entonces mire cómo pasa de una duda mía, las dudas siempre rondan entre el 50%, 55%, entonces ya pasa, del 50% pasa al 90%, pasa casi el 85%. Tampoco llega al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que aún así la prueba le salga positiva a este paciente, listo, con mi clínica dudosa,
me llega al 10 al 90%, quiere decir que el 10% de estos pacientes posiblemente van a salir normales. Pero bueno, pero el diagnóstico se hace con el 75% según los datos estadísticos. Listo, yo cuando tengo más del 75% tengo que tomar una conducta, para de contar. Y así está escrito y así se debe hacer. Pero si ya yo, pues el paciente llega pues ya con, que dice aquí infarto pues escrito en el pecho y yo le pido la prueba de esfuerzo, pues obviamente pasa del punto 9 al punto 99%. ¿Listo? Entonces, entonces, esto es para que ustedes tengan una visión de lo que se hace y ustedes lo pueden hacer en su consultorio, lo pueden hacer de una forma muy sencilla. Ustedes se ubican aquí, o sea, yo como clínico, ¿cuál es la probabilidad que mi paciente tenga una patología? Listo, entonces yo le busco un examen adecuado para cruzarlo con esta patología y así tener un resultado final. Pero si yo no tengo nada aquí en mi cabeza, no pienso en nada, no sospecho en nada, no intuyo nada, yo no puedo pedir nada. No puedo pedir nada porque el paciente, si esto le llega a salir positivo, va a tener baja probabilidad de tener algo y la conclusión post-test no va a ser como ustedes desearían que saliera el resultado. Miremos el uroanálisis que tanto piden algunos especialistas. No digo tanto en el ámbito de anestesia, pero sí algunos especialistas porque nos llevan con uroanálisis. Entonces vemos la sensibilidad y la especificidad, este es el LR. Volvemos a lo mismo. La probabilidad pretest es mi clínica, lo que yo intuyo, lo que yo sospecho, lo que yo examino para lo que mi papá me pagó en la universidad cuando él estaba en el pregrado, ¿listo? Para ser clínico. Entonces, yo como clínico, yo sospecho algo. Entonces, si yo, por ejemplo, este paciente que llega que llega cero sintomatología urinaria y a un tigre se le ocurrió pedirle un urinalysis por si acaso y el urinalysis le salen nitritos positivo, entonces vemos que la probabilidad de este paciente, que al comienzo no tenía nada, la probabilidad de que el paciente tenga algo es menos del 20%, no llega ni siquiera al 15%. ¿Listo? Entonces es un ejercicio que nosotros debemos hacer siempre. Entonces, miremos, por ejemplo, si el paciente tuviera una prueba de orina, por ejemplo, que tuviera disuria o, o que tuviera alguna otra alteración, que hubiera llegado alguna de miel, no sé qué me ocurre. Alguna cosa de estas que nos orientará a que el paciente tuviera algo. Entonces, vemos que si lo cruzamos con el examen positivo, la probabilidad que el paciente tenga algo ya es del 75%. Mire que es del 75, rayando, ¿no? Tampoco es que sea muy bueno el examen desde al 75. ¿Listo? Pero si el paciente ya viene con síntomas urinarios, con disuria, con ardor, con todo lo clásico, pues prácticamente vamos a pasar del 90 al 95. Entonces volvemos a lo mismo. Si el paciente no tiene absolutamente nada, yo no tengo nada, yo no tengo probabilidades de nada, mi cerebro no está pensando en nada, únicamente está pensando en otra cosa, entonces no tengo por qué pedirle ningún paraclínico. Y si ya mi cerebro tiene altas sospechas de que este paciente tenga realmente una patología urinaria, pues tampoco se lo pido. ¿Para qué se lo pido? Ya me toca mandarle un urocultivo, mandar un del urólogo o mandar un del internista para que lo maneje y lo trate adecuadamente. Entonces vemos que cuando yo no pienso en nada y cuando ya tengo mi diagnóstico clínico, la prueba realmente va a ser de muy poca utilidad. Entonces, por eso es que inicialmente veíamos que actualmente únicamente el 4% de las pruebas que se hacen en las clínicas salen alteradas, únicamente el 4%. Y peor, solamente el 0,41 de estas pruebas se les hace algún tipo de intervención. Y lo peor, que tener la prueba alterada versus no tener la prueba, tener alterada versus no tener alterada, el pronóstico y las complicaciones son exactamente las mismas. Y lo peor, que para yo llegar a tener esa sola prueba negativa, esa sola prueba alterada, únicamente invertí el 7% del 100% de lo que yo invertí tratando de detectar esa prueba. Entonces vemos cómo retrasamos la atención del paciente, vemos cómo desgastamos los recursos. ¿Listo? Entonces aquí, ahora miremoslo desde el punto de vista del ejercicio. Si nosotros tuviéramos esta calculadora, nosotros ingresamos a esta calculadora, no sé si están viendo ahí. Entonces, coloquémosla acá, hagamos un ejercicio real y vamos al anterior, al anterior, al anterior, al anterior, a este que hizo el doctor Quintero.
Entonces, supongamos que vamos con el electro. Aquí está. Entonces, por ejemplo, yo estoy en mi consulta. Yo abro esta calculadora. Entonces, bueno, yo le voy a pedir un electro a un paciente. Entonces, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Aquí está. Esta es la probabilidad. Esta es mi clínica, la probabilidad pretest, mi clínica, lo que yo sospecho como médico, lo que yo pienso que el paciente tiene. ¿De dónde sale este dato? De la inversión que le hicieron sus papás en la universidad. De ahí sale. De qué tan juicioso usted fue examinando a su paciente, haciendo evoluciones, pero como hoy en día todo es virtual, entonces por eso a veces se nos hace tan complicado todo. Entonces, supongamos que este paciente, la probabilidad de tener, por ejemplo, que el paciente suba las 3 cruces 3 veces a la semana, pues la probabilidad que tenga algo coronario es 1. Un paciente de 70 años que le sube las 3 cruces 3 veces a la semana, pues la probabilidad que tenga algo coronario es 1. Si nosotros vemos la sensibilidad especificidad del electro, estamos hablando de una sensibilidad del 98 y una especificidad del 96. ¿Eso de dónde sale en todos los libros, en cualquier estudio? Usted coloca sensibilidad, especificidad del electro para isquemia, sensibilidad, especificidad de la glicemia para diabetes, sensibilidad, especificidad de las plaquetas para alteración de la coagulación. En cualquier estudio lo busca usted. Entonces vemos que es 98, 96. Entonces yo lo coloco aquí 98 y aquí coloco 96, ¿correcto? Entonces la probabilidad clínica de ese paciente que tiene 70 años y que sube las 3 cruces 3 veces a la semana, si yo le tomo un electro y veo, por ejemplo, T negativas, de la sensibilidad para isquemia es de 98, 96, la probabilidad que ese paciente realmente tenga algo isquémico solamente es del 20%. ¿Cierto? Ni siquiera llega a una zona dudosa para usted decir, no, mandémoslo para donde el internista, no, mandémoslo para donde el cardiólogo. Ni siquiera llega a esa zona. Porque ya sabemos que para yo tener un diagnóstico debo de tener una probabilidad post-test del 75%. ¿Listo? Y aquí ni siquiera. Y una duda, 50%. El que una prueba le salga positiva no quiere decir que el paciente tenga la patología. Y así lo podríamos hacer con cualquier otra patología. ¿Listo? Entonces, supongamos que sí, con cualquiera. Entonces, aquí tenemos la probabilidad pretest de que el paciente tenga algo, la sensibilidad de la prueba, la especificidad de la prueba, y aquí la calculadora me sale eso. Y eso no solamente funciona para anestesia, funciona también para cualquier tipo de especialidad, medicina interna, pediatría, neuro. Entonces, nosotros por eso vemos los hospitales invadidos de paraclínicos y realmente nadie se cuestiona, bueno, ¿para qué le pidieron esto? No por si acaso, no por si de pronto, no por si de pronto encontramos algo, pues si por si de pronto encontrábamos algo, de una repercusión en el paciente, en la demora de atención, una repercusión económica muy grande, muy grande. ¿Listo? Bueno. Bien, bien. Entonces, ¿yo qué les quiero vender? Yo les quiero vender lo que les dije al comienzo, que un paraclínico es como usted tener el yin y el yang. El paraclínico es el yang, necesita su yin. El yin siempre es la clínica. Siempre es la clínica. Usted no puede pedir un paraclínico si no tiene algo en que lo esté uniendo. ¿Qué es esta imagen que está aquí? ¿Cierto? Son dos pruebas opuestas que son complementarias, están interconectadas, ¿listo? Y que su existencia, una depende de la otra. Si yo envío un paraclínico sin tener nada en mi cabeza, lo único que estoy generando son demoras en la atención y estoy desperdiciando los recursos de la institución. Pues nada raro que hoy en día se diga que los médicos somos los principales responsables de la crisis financiera del sistema de salud. ¿Listo? Entonces, quiero que se lleven este mensaje, que cuando usted vaya a pedir un paraclínico, siempre piense que debe tener la clínica. Que yo, ¿cómo lo vuelvo esto un número? Yo vuelvo la clínica un número cuando yo vuelvo esto en un porcentaje, la probabilidad pretest o mi probabilidad clínica del que el paciente tenga algo. ¿Y cómo vuelvo un número el paraclínico? Con la sensibilidad y especificidad de una forma muy, muy sencilla, calculando el LR que fácilmente se puede hacer en cualquier calculadora. Entonces,
Cuando yo esté en mi consulta, cuando yo esté en mi consulta, y vaya a pedir un paraclínico, siempre debo de tener algo en la cabeza. Debo de tener una probabilidad. Si yo no tengo ninguna probabilidad, no pida nada. No pida nada. Ahora, desde el punto de vista o desde el ámbito de anestesia, los exámenes a veces no se piden para diagnóstico, se piden es porque nosotros esperamos un evento o prevenir un evento en el intraoperatorio. Por ejemplo, un paciente para que yo le pido la hemoglobina en una histerectomía, porque yo sé que la histerectomía de pronto va a sangrar y yo necesito conocer las pérdidas mínimas permisibles. Por ejemplo, para que yo le pido una glicosilada a un paciente en la consulta, porque el paciente tiene, por ejemplo, porque el paciente, por ejemplo, tiene una diabetes y yo sé que los pacientes que diabéticos, si no están controlados, aumenta la infección del sitio operatorio. Entonces, yo necesito que ese paciente esté controlado. Pero mire que siempre tengo algo en la cabeza. Siempre. Nunca puedo mandar un examen sin tener nada en la cabeza. Así que cuando usted coja el lapicero, tome ese lapicero en la mano o tome el computador y usted comience a escribir un tiempo de coagulación, comienza a pedir un electro, comienza a pedir una radiografía de tórax, no le estoy diciendo que no lo haga, simplemente piense qué puede tener este paciente para yo pedirle eso. Porque si no tiene nada este paciente y la prueba le sale positiva, ya vimos que la probabilidad que el paciente realmente tenga algo es muy, muy, muy baja. Y lo único que va a hacer es poner a voltear a ese paciente. ¿Listo? Bueno, eso era todo lo que tenías por decirle hoy. Es un tema de estadística que yo pienso que no hay que entrar en detalles de cómo se calcula el ELR y su definición pues profunda y cuál es la diferencia entre el valor predictivo positivo, sino la utilidad clínica y en el ciudadano de a pie, cómo la puedo utilizar desde una calculadora, cómo yo tener un diagnóstico en la cabeza con probabilidad y cómo yo cruzarlo con la sensibilidad y especificidad que la pueden conseguir en cualquier parte. Listo, y eso le da una mejor aproximación diagnóstica de lo que puede llegar a tener este paciente. Los invito a que ingresen a la página, pues sigan, es una plataforma de educación con cursos totalmente libres para que lo hagan. Y al canal de YouTube donde ustedes pueden profundizar, los que les gusta la parte estadística, pueden profundizar más sobre el LR. Aquí en este video sí se les explica exactamente cómo se calcula el LR, en qué consiste, cuál es la diferencia entre el valor predictivo positivo, y se dan varios ejemplos también desde el punto de vista clínico y anestésico de por qué sirve el paraclínico sirve en unas circunstancias, el paraclínico no sirve en otras circunstancias. ¿Listo? Doctor Tafur, muchísimas gracias por su excelente conferencia.